Bueno, gracias a Dios por este mensaje tan glorioso. Pueden estar sentaditos todavía, hermano. Vamos a terminar ya. Solamente les voy a quitar unos 5 minuticos para despedirnos y para pedirles a ustedes que oren, que vamos saliendo ya pronto hacia Colombia. Y de allí pasamos al Ecuador y después al Perú, después a Bolivia. Y ya después regresamos a unos compromisos que tenemos en México. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite estar aquí con ustedes. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que hizo un esfuerzo para estar aquí y permanecer hasta este momento. Miren ustedes de lo que él viene hablando, de los misterios del reino de los cielos. Y con muchísimos temas viene tocando los que son los misterios del reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, cuando los discípulos le dijeron, ¿por qué a la gente le hablas por parábola y a nosotros claramente? Y él le dijo, porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos y a ellos no les he dado a conocer. Quiere decir que hay personas a quien no les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Y hay personas a quien sí les he dado a conocer. Como dice Pablo, ¿verdad? No es del que corre ni del que quiere, sino es de Dios, que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Endurece a unos y a otros les abre el entendimiento para que entiendan sus programas. El reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, los misterios son cosas que todavía no están reveladas, pero que son reveladas en su debido tiempo, y para este tiempo final tienen que estar revelados todos esos misterios para que nos puedan dar la fe de transformación y rapto. Porque sin el conocimiento de esos misterios no podríamos tener la fe de revelación y rapto. Dios ha venido dándonos luz, más luz, más luz. Ustedes ven cómo Dios le apareció esa columna de fuego a Moisés. Le dijo, he descendido para libertar al pueblo. Esa misma columna de fuego, que fue la que libertó al pueblo de Israel a través de la mano de Moisés, los sacó de Egipto, los hizo pasar por el Mar Rojo. Ustedes conocen la historia, como cuando Dios endureció aún el corazón de Faraón después de la muerte de su hijo, su primogénito, estaba más furioso y venía con la intención de matar a Moisés y devolver al pueblo a la esclavitud. Pero Dios, dice allí la Biblia, que la columna de fuego que iba delante de ellos se puso detrás de ellos y formó una columna de luz en la noche para el pueblo de Israel y una oscuridad total para el pueblo de Egipto. Y así la misma columna de fuego abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran. Y fue la misma columna de fuego que los guió por todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Es la misma que estuvo con Moisés, la misma que estuvo con Josué. La columna de fuego es el mismo Espíritu Santo. Y vean ustedes cómo Jesús, el que estaba en Jesús, es esa columna de fuego. El Espíritu del Señor estaba en él y fue la que lo guió hasta la cruz del Calvario
para poder hacer la obra redentora. En la misma Biblia lo dice, que fueron guiados por el Espíritu del Señor, y el sacrificio, dice ahí la Biblia en el libro de Hebreos, fue hecho por el Espíritu. Ahora, Él les dijo a ellos: no se vayan de Jerusalén, porque era necesario ahora que esa columna de fuego descendiera, y entonces se dividió como en lenguas de fuego en el día de Pentecostés. Esa bola de fuego que bajó ayer descendió como lenguas de fuego, y allí tomó la vida de cada uno de ellos y empezó esa obra que es el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Como les dijo Jesús, el que está con ustedes va a estar en ustedes. Era más importante todavía, pero ellos estaban tristes porque sabían que Jesús se iba y les dijo que se iba. Él dijo: es necesario que yo me vaya para que ese espíritu venga a ustedes. Desde ahí en adelante comenzó esa guianza divina. Es la misma columna de fuego que ustedes ven en el camino de Damasco, que se le aparece a Pablo o a Saulo de Tarso, el perseguidor, y lo convierte en un solo instante en un gran predicador de la palabra de Dios. Ahí el gran perseguidor se convirtió en el más grande de los apóstoles y en el más grande de los predicadores que ha tenido la historia del cristianismo, porque fue el hombre que a el Asia Menor la llenó de tantas iglesias. No era él, sino el Espíritu de Dios obrando en él, el Espíritu Santo. Como él dijo: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y de esa manera ustedes ven cómo siguió la obra de Dios, que ese mismo Espíritu después reposó en Ireneo, y así fue reposando en cada uno de esos mensajeros hasta llegar a William Marion Branham. En la manifestación del Espíritu Santo en William Marion Branham fue muy notorio, porque el hermano Branham traía una misión y era precursar la segunda venida del Señor. Por eso es que ustedes ven que esa columna de fuego que aparece a Moisés, que guía al pueblo de Israel, que le aparece a Pablo, fue fotografiada sobre la vida de William Branham. Y William Branham fue precursor de la segunda venida del Señor. Era una manifestación ya especial, como fue la manifestación especial en Cristo, porque el Espíritu que estaba en Juan el Bautista es el mismo Espíritu que reposó en Cristo, pero de una manera mayor, porque era una luz mayor y venía a ser una obra mayor. Entonces es lo mismo que ustedes ven en William Branham, pero luego había una promesa mayor, que era la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo es la misma columna de fuego, la que posó allí en William Soto Santiago, y comenzó a llevar este mensaje por toda la América Latina y a juntar a los escogidos. Eso no es una obra que la hace el hombre. Usted fue juntado a través de esa palabra, usted fue juntado a través de esa trompeta. De alguna manera le llegó a usted esa voz. Vean ustedes, y luego cuando ya este hombre termina su trabajo, su tarea, que la tarea de él era, para eso fue enviado, para juntar a los escogidos. Y esa obra ya estaba dentro, sellado. Entonces ahora viene la parte final, que es, como dice allí el Señor en su venida, que el mismo Señor descenderá del cielo con voz con voz de mando, o sea, con aclamación, como dice la otra Biblia, la Biblia antigua, ¿no? Aclamación,
voz de arcángel y trompetas de Dios. Eran tres cosas que habían de manifestarse allí. Esa voz de mando o voz de arcángel o voz, digamos, o esa voz que proclamaba: aquí el esposo viene, salgan a recibirlo. Eso era un profeta. Y luego viene la voz de arcángel, que es una voz de resurrección, porque él tiene que resucitarnos de todos los sistemas denominacionales y de todas las ideas y sacarnos para que sea un pueblo que venza, un vencedor. Y ese vencedor tiene que vencer todos los obstáculos para poder subir a la edad de la piedra angular. Tiene escalones que subir, tiene obstáculos, tiene lucha, tiene persecución, tiene que vencer. Y a esos vencedores él le promete dar del maná escondido. Y el maná escondido estaba allí en el lugar santísimo, y ahí estaban los querubines. No solamente los querubines de oro, sino que estaban también dos querubines que fueron una revelación posterior que Dios trajo, que en alguna parte tiene que estar en la Biblia, que fue revelado. Yo lo recuerdo haberlo leído en alguna parte, no lo he encontrado todavía, pero sé que fue revelado porque fue introducido en el lugar santísimo. Y si no hubiera sido una revelación de Dios, y si no hubiera estado esos dos querubines de madera, de olivo, forrado de oro, en el programa divino, Dios no acepta que entren en el lugar santísimo. Pero fueron colocados por Dios cuando ya llegaron al templo de Salomón. Y encontramos nosotros que eso estaba representando ya allí en la segunda venida de Cristo, esa segunda venida de Cristo, que es la Chequina, con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías. Pero esos dos querubines de madera fueron puestos que cubrían esa arca del pacto, con una ala de un lado y la otra ala tocaban la punta del otro querubín y la otra ala tocaba la otra pared. Y estaban justamente cubriendo, y todos, dice que con su rostro mirando hacia el arca del pacto, que es la palabra. Y en el arca del pacto, ahí estaba el maná escondido. Y ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, que no solamente esa vara de Aarón reverdeció, que es un tipo del ministerio del sumo sacerdote, pero no es una cosa natural. Eso es una cosa sobrenatural que la hizo Dios en una noche, porque representa un ministerio sobrenatural, celestial. Representa, es el ministerio del sumo sacerdote Melquisedec. Y es un sacerdocio celestial. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar a ustedes con esto que les estoy diciendo? Pónganme mucha atención. Porque cuando ya el hermano William se nos va, pues yo en mi corazón estaba pensando que el hermano William tendría que resucitar para cumplir y para complementar todo lo que él había dicho que haría. Y eso fue lo mismo que me pasó cuando, ustedes saben que yo creí en el hermano Branham estando vivo, y llevé su mensaje por muchos pueblos estando el hermano Branham vivo. Recuerdo que estaba en un viaje cuando me dijeron del accidente del hermano Branham, y yo regresé a Venezuela. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces tenemos que esperar que el hermano Branham resucite para que cumpla esa otra parte que falta todavía, que eran la apertura del séptimo sello, que es la plena venida del Señor, y también los truenos del Apocalipsis, donde está la revelación que nos dará la fe de transformación y rapto, y la gran carpa, porque eso va a acontecer en una carpa. Y todos estábamos esperando esa resurrección,
Y así lo estuvimos esperando por varios meses, hasta que Dios nos mostró que no era así. Cuando yo pude ver, y ya por que el hermano William me llamó y me dijo: Miguel, yo quiero que tú estés en este culto que va a haber aquí, entonces se va a predicar un mensaje que va a abrir una etapa nueva. Entonces, cuando Dios me abrió el sentido y me di cuenta que no tenía que ser la resurrección del hermano Branham, sino que tenía que haber una continuación, pues yo lo quise compartir con el hermano Oscar Cardona y le traje los mensajitos, los cassettes al hermano Oscar Cardona y le dije: mira, hermano Oscar, pues estoy viendo aquí un gran ministerio. Yo lo veía como un ministerio de maestro. Aquí veo un gran ministerio. Parece que este ministerio Dios lo tiene para después del hermano Branham. Hermano Cardona, hermano Oscar, aunque yo le traté de dar todo lo que yo recibí, no lo aceptó y se puso tan renuente a esto que me expulsó de la asociación. Me echó fuera completamente, sin nada salí yo de allí. Y después que estaba en mi casa, allí llorando: pero Señor, ¿cómo es posible? Una bendición tan grande. Yo creí que yo iba a recibir una bendición mayor con esto, y ahora vea, el hermano me echa fuera, no tengo nada, y pasando estas necesidades allí. Y cuando estaba en el momento más difícil de mi vida, me llegó un mensajero de parte del hermano Oscar Cardona. Hermano Oscar Cardona entonces me mandó a decir: mira, Miguel, si tú abandonas eso y dejas eso, esa idea que tienes, vas a quedarte con tu casa, te vamos a dar un carro nuevo, te vamos a ayudar, tú vas a seguir. Yo le dije: hermano, muchas gracias. Esa misma noche yo soñé que iba por un campo y había un perro amarillo que me venía hablando y me venía diciendo exactamente eso que esa persona me dijo. Y yo le oí al perro ahí, iba yo caminando y el perro iba allí diciéndome todo eso. Cuando vino la persona y me repitió, le dije: no, muchas gracias, yo lo que recibí, lo recibí. Y esto no lo estoy aceptando por dinero. Prefiero pasar por este momento de escasez, prefiero pasar hambre, pero esta bendición que yo he recibido viene de Dios y yo me quedo con eso, aunque no tenga nada. Entonces, ven ustedes, Dios me ayudó, perdí la casa, perdí el carro, perdí todo, pero me quedé con el mensaje del ángel del Señor, que es el mensaje donde vino todo este alimento, toda esta palabra, todo esto. Hermano, y ahora cuando nos ha pasado esta otra etapa, después de andar con el hermano William por tantos países y por tantos lugares, y andando con él y recibiendo bendiciones de él continuamente, pues me encuentro que cuando el hermano William parte, digo yo, y ahora, pues yo estaba creyendo igual que tendría el hermano William que resucitar para completar todo lo que faltaba. Así fue que yo dije: bueno, seguiremos adelante hasta que llegue ese último escogido. Con este mismo mensaje del ángel va a llegar, pero no hasta que llegó el momento en que Dios me abrió el sentido y me mostró
que el hermano Branham, que fue el que vio esa columna de fuego sobre él, mostró en una visión que él estaba en una gran carpa y vio que esa columna de fuego se movió de él, hablando con una persona que estaba más alto que él, y después la vio posar en un cuartito pequeño en esa gran carpa. Y allí entonces me di cuenta que era la misma columna de fuego que estuvo en William Soto Santiago con el ministerio de Moisés y Elías, y que esa misma columna de fuego, ¿por qué él se asentó allí en esa carpa? Porque ahí estaba la columna de fuego. Y a donde la vio el hermano Branham, allí era que tenía que estar. Y entonces empecé a ponerle atención y a oír las clases, los temas que usaba el hermano José Benjamín Pérez, y empecé entonces a orar al Señor hasta que pude ver que ahí estaba el ministerio del cual habló el hermano William, que era el ministerio de esos ángeles, y entonces pude ver que eran esos ángeles que estaban allí, esa revelación final que entró en el templo de Salomón, esos ángeles de madera de olivo con cubierto de oro, y me di cuenta entonces que eran los mismos que preguntó Zacarías cuando él dijo, bueno, ¿y estos dos olivos? ¿De dónde salieron? Era una cosa nueva para el profeta que no lo había visto en el tabernáculo de Moisés, pero ahora lo veía en el templo de Salomón. ¿Y de dónde salió? Y ahí le dijeron, son esos dos ungidos. Es el mismo espíritu. Hermano, allí fue que pude ver que la columna de fuego nos estaba guiando y nos estaba enseñando. Y le doy gracias a Dios. Y por eso oro por nuestro hermano José Benjamín Pérez, y creo de todo corazón que esos ministerios de que nos habló el hermano William están hoy manifiestos en ese personaje, y lo veo en su mensaje, de tal manera que yo vengo acá para testificarles eso y decirles que el Señor no nos ha dejado solos. El Señor no nos ha abandonado. El Señor se quedó allí en esa carpa, y desde allí es el Espíritu Santo, la misma columna de fuego, el mismo Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? El tiempo en que estamos es un tiempo corto. Preparémonos. Es un tiempo que nos ha dejado el Señor para prepararnos. Aprovéchelo. Eso es lo que nos viene diciendo nuestro hermano José Benjamín Pérez, que no es él. Ese mensaje que él nos está dando es perfecto, porque es la palabra de Dios. Por esa razón yo me siento tan contento. Yo digo, bueno, yo tengo que mostrarle al pueblo esa bendición. Y el hermano William dijo, con Miguel no van a tener problema. Lo que él les diga, eso va a ser. Y le estoy diciendo lo que él me mostró. Estuve orando, estuve clamando hasta que pude ver. Cuando lo vi claramente, allí cuando ya hablé con el hermano José Benjamín Pérez y él me mostró otros detalles, yo le dije, estoy viendo esto y lo creo, aunque al principio no quise hacer mención a nadie para que nadie tropezara, me quise quedar quieto, pero ya en mi corazón, en mi mente, en mi alma, ya yo tenía la revelación de lo que Dios estaba haciendo en este tiempo a través de este ministerio, estos ministerios ahí en la tierra, en la columna de fuego, ahí en la carpa. Y yo me quedé quieto. Yo dije, bueno, tengo que empezar, tengo que mostrárselo a mi familia, porque yo quiero para mi familia lo mejor, que ellos conozcan, que ellos entiendan, que ellos reciban. Y ahí fue que entonces Ruth me dice, ¿y por qué entonces no reunimos los familiares y le dice lo que tú has visto? Dije, sí,
Ya se lo digo con confianza porque yo sé que eso es la verdad. Concuerda con las Sagradas Escrituras, concuerda con los mensajes del hermano Branham, cuando él vio esa columna de fuego en esa gran carpa. Concuerda con lo que nos habló William Soto Santiago, que en esa gran carpa habrá un ministerio donde se manifestará la gloria de Dios. Y al final de ese ministerio Dios dio una señal que nuestro hermano William le dijo a Benjamín. Eso que vio el hermano Branham ahí al final fue una señal de que ya los muertos en Cristo están allí en el tiempo de la resurrección. Pero antes de eso va a haber un ministerio donde se verá la gloria de Dios manifestada y milagros y maravillas que no hemos visto todavía en el cristianismo se van a ver. Entonces nosotros estamos en este tiempo. Yo digo, mis hermanos, que nosotros somos bienaventurados, porque si nosotros vamos a dar a conocer esto a gente de afuera, nos van a considerar como locos. Y aún gente de este mensaje que todavía no lo han visto, consideran que eso es un disparate. Pero les estoy diciendo con todo mi corazón y en sinceridad que esto es lo que yo he visto, que esa columna de fuego que vio el hermano Branham allí en esa carpa, allí está esa columna de fuego guiando al pueblo hasta llevarnos a la tierra prometida, a ese nuevo cuerpo. No espere usted ver los milagros para creer. Crea lo que ya la palabra de Dios está siendo hablado. Crea. Miren todos estos mensajes que nos ha traído nuestro hermano José Benjamín Pérez, son importantísimos. Léalos. Le doy gracias a Dios que nos ha provisto estas máquinas para sacarlos, y los hermanos que los puedan tener, léanlo con reverencia, con fe, con amor, porque ahí está esa luz que usted y yo necesitamos. Por esa razón me siento muy gozoso y contento de poder estar con ustedes para testificarles que esto es lo que yo he visto. Lo mismo que les testifiqué después de la partida del hermano Branham, cuando Dios me mostró y dije, estoy dispuesto a quedarme sin nada y a perderlo todo si es necesario, pero me quedo con este mensaje, me quedo con esta bendición. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y que podamos seguir adelante hasta que lleguemos juntos a esa transformación y rapto. Dios me los bendiga grandemente. Vamos a dejar a nuestro hermano pastor con nosotros. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Miguel Chávez. Damos gracias a Dios por nuestro hermano William Romero. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Marco Joya, por todos estos pastores que Dios ha tenido aquí, guiándoles a ustedes por el camino correcto, que es el camino de la palabra profética. Nuestro hermano Jesús Barroyeta, nuestro hermano José Pineda, nuestro hermano Jairo Ordóñez. Bueno, todos estos pastores que ustedes ven que están en esta línea, sepan que ellos no van a estar porque alguien cree, no es porque el hermano Miguel cree, como me decía mi esposa. Yo no voy a creer porque tú crees. Yo necesito que Dios me lo muestre a mí. Y le digo, pues, estate tranquila que estoy orando para que Dios te lo muestre. Y ella venía y me decía, por aquí, mira, tranquila que Dios te lo va a mostrar. Cuando llegó el momento que Dios se lo mostró, me dijo, verdaderamente ahora veo. Fue lo mismo que nos pasó con el hermano Moisés Elías también, que él decía, no, porque a mí me enseñaron así, y yo vi en el hermano William esto, y yo espero esto. Moisés, estamos orando para que sea Dios que te lo revele.
no vayas a creer porque tu papá cree así, sino porque sea Dios. Y dijo, no, hasta que Dios no me muestre. Y bueno, gracias a Dios que llegó el momento que él me dijo, papá, estoy viendo acá en los mensajes. Porque él estaba muy enfrascado también en el trabajo, y eran las 1, las 2 de la mañana, y ahí estaba Moisés trabajando con su foto, y por acá y por allá, y haciendo contactos con uno, y era puramente trabajo, y se bañaba en la mañanita y salía para el trabajo. Llegó el momento en que me dijo, papá, no es solamente trabajo y no es solamente ganar dinero. Yo quiero la bendición de Dios. Voy a dedicar tiempo para oír y leer allí a nuestro hermano, a lo que Dios nos está hablando por el hermano José Benjamín Pérez. Y después me dijo, voy a Puerto Rico. Y me dijo, papá, lo mismo, lo que yo creí, Dios me lo confirmó. Fue con un pastor. Fueron a saludar al hermano Benji. Dice que cuando entraron, él me dice que lo vi, yo sentí bien sus ojos y sentí esa unción que le dije, hermano Benji, perdóname, ora por mí, perdóname. Y ahí me di cuenta, sentí la unción. El otro pastor que iba con él se quedó mudo, no dijo ni una sola palabra. Después cuando salió le dijo, yo no pude hablar, pero yo sentí que ahí estaba la presencia del Señor. Es como si estuviéramos delante del hermano William. Ustedes se acuerdan cuando Jesús se le apareció a los discípulos por el camino y les hablaba y les enseñaba las escrituras y les abría las escrituras, y ellos, oiga, pero este joven no lo conocían quién era. Pero cuando él les dijo, pero tardo de corazón, no estaba escrito esto, no estaba esto mostrado. Y cuando llegaron, él se iba. Mira, no te vayas, quédate aquí, comes con nosotros, descansa aquí hoy. Y cuando fueron a comer, le dieron para que él bendijera y tomó el pan. Cuando empezó a partir el pan, dijeron, ese es él. Cuando empezó a partir el pan, cuando empezó a mostrar, cuando empezó el hermano William nos los dijo también, de cuando él se fuera, cuando yo regrese y ustedes me vean de nuevo tomando los libros, ustedes van a decir, ese no es Miguel, porque Miguel no lo hace así, ese es William. ¿Se dan cuenta? Ese es William. El hermano William nos los dijo. Al yo regresar, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, ese es William. Cuando partió el pan, aunque ellos lo vieron diferente porque parecía otra persona, entonces era un joven ahora, ya no era el que ellos habían visto, todo herido en la cruz, sino un joven. Y ellos, cuando partió el pan, dijeron, este es él, este es él. Entonces, hermano, hoy está pasando algo muy grande. Todos esos tipos que ustedes ven en la Biblia, esa montaña de pan que vio el hermano Branham después de esas cortinas cuando él las abrió, detrás de esa montaña ahí están los maletines con libros que le dejó el hermano William al hermano José Benjamín Pérez. De ahí es donde está sacando él todo ese alimento para alimentar al mundo entero. Y ahí fue lo que dijo el hermano Branham: cuando llegue ese José, él será el único que tendrá alimento en todas partes. No había alimento en todo Egipto ni en ninguna parte, sino el que estaba administrando José. Entonces vean ustedes que hay cosas, búsquenlo en la Biblia. Que Dios nos bendiga. Yo, para mí es una bendición poderles testificar esto y que estemos seguros, agarrados, porque no vamos a ser defraudados. Estamos siguiendo la misma columna de fuego que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Estamos siguiendo la misma columna de fuego que introdujo al pueblo a la tierra prometida con Josué.
Estamos siguiendo la misma columna de fuego que vio que estuvo ahí en Jesucristo y después en los mensajeros. Estamos siguiendo la misma columna de fuego que estuvo en William Soto Santiago y que está esa columna de fuego hoy guiándonos hasta entrar a la tierra prometida. Que Dios me los bendiga grandemente. Para mí es un honor y una bendición poder estar con ustedes. Que Dios bendiga a todos los pastores y nos abra el entendimiento, como dice la Biblia, que Jesús les abrió el entendimiento con la palabra, para que ellos entendieran los misterios de Dios. Los misterios de Dios, esos son para nosotros. Eso es para ustedes y para mí, eso es para nosotros. Porque en esos misterios es donde está esa fe para ser transformado y raptado. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo a través de su columna de fuego. En el nombre eterno de William, así sea. Y en el nombre eterno de William, yo los bendigo en el nombre, ese nombre eterno y glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David. Muchas gracias, mis hermanos. Muchachos, Dios me lo bendiga. Hoy también.